En Estados Unidos está teniendo lugar una revolución y yo formo parte de ella. Soy estadounidense, educada para sentirme orgullosa de mis raíces mexicanas. Soy una latina y esta es la historia de mi gente. Actualmente estamos hablando de 55 millones de latinos. Dentro de 35 años habrá 100 millones de latinos o más en todo Estados Unidos. Es decir, que 1 de cada 3 personas de este país será hispana. Cada 30 segundos un latino cumple 18 años. Es increíble. Significa que más de 66.000 latinos cumplen 18 años cada mes. Este es el futuro del país. Durante mucho tiempo considerados ciudadanos de segunda clase, los latinos empiezan a ocupar ahora el lugar que les corresponde en la sociedad. Y con su rápido crecimiento demográfico están cambiando el mapa político de Estados Unidos. Antaño peones en el tablero político, los latinos son hoy piezas influyentes en el mundo de la política. Su voto tiene la llave de la Casa Blanca. Es el lugar hacia donde vamos. Los Estados Unidos que vamos a ver en el siglo XXI van a ser muy diferentes de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Y cómo será ese futuro? Esa nueva Latinoamérica. Hace solo unos días, el censo informó de que actualmente los latinos son la mayoría en California. ¿Cómo seremos entonces dentro de 20 o 30 años? No tiene que esperar para saberlo. Tome un vuelo a Los Ángeles, vaya a un colegio, vaya a un hospital y verá montones de adolescentes con apellidos como Gutiérrez, Martínez, Ramos, Bermúdez, Sánchez. Ese es el futuro de Estados Unidos y ese futuro ahora mismo está en California. Os queda poco más de un semestre antes de que estéis ahí fuera, en el mundo. Así que parte de esta clase va a consistir en recordaros cómo es el comportamiento profesional, cuáles son las expectativas, especialmente para aquellos que vais a ir a la Facultad de Medicina, y cuáles son nuestros objetivos este año. Así que os voy a presentar a la doctora Southis. Hola, chicos. Enhorabuena, sois estudiantes de último año, ¿verdad? La universidad, bien. Vale, hoy voy a hablar del proceso de convertirse en médico, así que vamos a recapitular. ¿Sois conscientes, tú y tus compañeros, de que representáis el futuro de Estados Unidos? Estamos en ello. Mi amigo acaba de cumplir 18 años, hace solo 2 días. Así que estamos empezando a hablar acerca de que nosotros somos realmente el futuro y cómo debemos representar un ejemplo para las generaciones más jóvenes, en el sentido de que deben aprender que trabajar es importante, que no podemos... que debemos aprovechar al máximo nuestras oportunidades porque muchos de mis amigos del colegio, sus padres son inmigrantes. En algunos casos ellos mismos son también estudiantes inmigrantes. Nosotros también queremos tener una buena educación porque somos conscientes de lo importante que es. Y aunque no es fácil, es algo que nuestros padres quieren que hagamos. Es algo que es muy necesario ahora mismo. Necesitas tener una buena formación para conseguir un buen trabajo. Así que vais a hacer lo siguiente. En cada grupo vais a escribir o hablar entre vosotros y decirme 5 cualidades que creéis que un médico debería tener. Muy bien, grupo de Héctor, adelante. Muy bien, la primera es escucha activa. Muy bien. Hemos escogido escucha activa porque ayuda realmente a obtener una visión completa del paciente y a establecer un vínculo entre el médico y el paciente. Muy bien. Y cuando estableces ese tipo de relaciones, es mucho más fácil tratarlos y asegurarte de que tengan la mejor calidad de vida posible. Perfecto. La siguiente. La segunda es habilidades interpersonales. Bueno, hemos escogido habilidades interpersonales por su afinidad con la primera cualidad. En nuestra comunidad hay muchos latinos y sería muy útil, porque hay muchos médicos que probablemente no saben hablar español y no conocen el lenguaje médico en español, ¿verdad? De manera que no pueden decirles, tiene usted esto en el hígado, ¿vale? Y tienen que saber decirlo en español. Los latinos y los inmigrantes en general son una especie de clase esclava en Estados Unidos, por el hecho de que hacen los trabajos que los ciudadanos estadounidenses no quieren hacer. Mi padre se levanta a las 4 de la mañana, va a su trabajo, conduce alrededor de toda la zona sur de Los Ángeles y hace mucho calor. Lo hace de lunes a sábado.
No es un trabajo altamente remunerado, pero es el trabajo que hace. Y el domingo es el único día que tiene libre, pero incluso ese día se va a trabajar con mi tío. Y mi madre trabaja en una residencia de ancianos. A veces trabaja hasta un poco más tarde que él y regresa a casa aún más tarde. Mis padres trabajan prácticamente todos los días de la semana. Durante todo mientras están despiertos, trabajan. Saber que tus padres están aquí y todavía no tienen papeles, ¿hace que sientas algún tipo de presión o miedo? Creo que la única presión que tengo es la necesidad de hacer que se sientan orgullosos de mí. Yo quiero... Ellos renunciaron a tanto viniendo aquí y han trabajado tan duro por mi hermana y por mí que tengo que tener éxito solo por ellos. A mi hermana pequeña la trato como si fuera mi hija. Me despierto, hago mi cama, intento darle el desayuno, algo que ella puede o no aceptar. Le enseño matemáticas, hablo con ella como si fuera cualquier compañero mío de clase. Y es sorprendente porque ella habla muy bien para su edad. Y estoy muy orgulloso de ella. Porque es capaz de interactuar no solo conmigo, sino con otros estudiantes y sus profesores. Y eso es algo muy importante. Porque el aprendizaje es uno de los mejores regalos que puedes hacerle a alguien. Actualmente la mayoría de los niños en nuestro distrito escolar, y tenemos 30.000 niños, más del 90% son nacidos en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Bilingües y nacidos en Estados Unidos de padres extranjeros. Y la otra cuestión es que han pasado de ser una minoría hace 50 años a ser la abrumadora mayoría. Este distrito escolar ha pasado del 7% de latinos al 97% de latinos en 50 años. Así que es trascendental si nos paramos a pensarlo. Mi padre y mi madre fueron al colegio en barrios mexicanos segregados de Los Ángeles en los años 40. En aquella época los estudiantes latinos eran castigados por hablar español y no se les alentaba a ir a la universidad. El adolescente hispano o latino o mexico-estadounidense en aquella época no se sentía vinculado al colegio. No estaban conectados, básicamente. Fracasaban, eran marginados y habían empezado a tener cierto liderazgo. Y fueron los profesores latinos que habían logrado integrarse en el sistema los que dijeron que aquello no era justo. En Estados Unidos todo el mundo se merece una oportunidad. Y aquello tuvo lugar hace exactamente 47 años, cuando los walkouts, las huelgas estudiantiles, marcaron, creo, el inicio del movimiento latino que empezó a cobrar notoriedad a nivel nacional. En marzo de 1968, 15.000 estudiantes se levantaron valientemente y salieron de las clases de sus institutos. Aquellos jóvenes mexicano-americanos protestaban contra un sistema de enseñanza anclado en el racismo. ¿Quién ha organizado esto? Nosotros lo hemos organizado, el Comité de Huelga del Instituto Garfield. ¿Cómo se os ocurrió la idea? Consideramos que el sistema de enseñanza no es bueno. ¿Y lo recuerda usted? Recuerdo que las manifestaciones tenían lugar principalmente en la calle que había frente al instituto donde yo estudiaba, en el año 68, marzo del 68. Aquellos chavales y sus profesores hicieron algo que forma parte del lugar donde nos encontramos hoy. La tasa de abandono escolar en educación secundaria de latinos en aquella época, la tasa de abandono antes de terminar secundaria, era probablemente del 60 o el 70% en aquella época. Actualmente en nuestros centros de enseñanza la tasa de abandono está por debajo del 4% o alrededor del 4%. Así que hemos trabajado mucho para que los chavales sigan estudiando. Ay, parece mentira, ya se hizo tarde, dando vuelta y vuelta. Damos vueltas que un quebrado usted.
Esta niña. Es que le hace ver. Bueno, entonces, ¿qué te dice? ¿Le vas a dar permiso de ir? ¿A dónde? Al juego de fútbol. ¿A qué hora va a ser ese juego? A las 7. ¿A las 7? ¿Qué te dice, mami? Es fútbol americano, ma. ¿Es el primer fútbol de este año? Ya, primer fútbol americano. ¿De este año? ¿Igual que el año pasado? ¿Que juegan las niñas? ¿Y tú vas ahí, verdad? Sí. Yo nací en Honduras, en el país de Honduras, en la ciudad de La Ceiba. Nací en 1997, el 10 de abril. Vine aquí en 2008, tenía 10 años. 11. ¿Y cómo viniste de Honduras a Estados Unidos? ¿Sabes quiénes son los coyotes? Son las personas que te ayudan a cruzar la frontera, así, y es todo caminando. ¿Qué edad tenías cuando viniste caminando? 10. ¿Con quién estabas? Sola. Sí. ¿Cómo sabías a dónde ir? ¿Qué hacer? Bueno, hay un grupo de personas. El coyote se encarga de unas 50 personas para poder recaudar un buen dinero. Y todos caminamos juntos. Primero fui de Honduras a El Salvador en coche. Pero desde El Salvador empecé a caminar hasta México. No, de El Salvador a Guatemala, de Guatemala a México. Y de México, así caminando, día y noche. Hay gente que es abandonada. No pueden seguir y se quedan donde están en la selva. Donde quiera que estén, se quedan allí, en el desierto. No puedes volver a por ellos, así que... Entonces tenías la sensación de que en aquel grupo, aunque no fueran familiares tuyos, había gente que cuidaba de ti. No lo sé. Yo básicamente tenía miedo. Tenía mucho miedo, así que no lo sé. Simplemente les seguía. ¿Sabías que ibas a Estados Unidos a reunirte con tu madre? No. Bye, mom. Bye, mija. Oh, salió al revés, yo creo. Esto parece... Vale, adiós. ¿Y cuando llegaste a Estados Unidos, cómo fueron los primeros meses que pasaste aquí? Yo no sabía escribir ni leer español. No sabía nada de inglés. Así que tuve que aprender a leer español. Y tuve que aprender a escribir mi nombre en español y en inglés. No sabía escribir nada, ni siquiera las letras del abecedario. Así que fue duro. Bueno, chicos, vamos a empezar cuando suene el timbre, así que ¿os importaría ir sentándoos? Hay 3 tipos de folletos en la mesa de delante, así que si no os importa, los cogéis y los repartís. Y quiero que los guardéis en vuestras carpetas. Bueno, empecemos entonces muy rápido con la parte racional de la tarea. Quería que escogierais una cita que signifique algo para vosotros, que os conmueva, que os importe, y que sea una forma de analizar, de explorar y de conocernos mejor los unos a los otros. Bueno, ¿quién quiere empezar? Ponte de pie delante. Hola, chicos. Bueno, mi cita es... Yo me digo a mí misma, he luchado, crezco, cometo errores, vivo, aprendo, he sido lastimada, pero estoy viva. Soy humana, no soy perfecta, pero me siento agradecida. Bueno, la razón por la que he escogido esta cita es porque sufrí acoso escolar. Todo comenzó en 5º grado, cuando todo el mundo empezó a llamarme chocolatina, negra. Supongo que era por mi color, así que... Supongo que un día me desperté y dije, basta ya, no voy a continuar permitiéndolo. Así que entonces decidí defenderme, ¿vale? Defenderme y... Oh, Dios mío.
defenderme, y así era como desahogaba mi ira, peleándome con vosotros. Y sé que me peleé con muchos de vosotros, como Saúl, o contigo también, ¿verdad? Y me hice adicta a ello porque me dolía. Hería mis sentimientos, hería a mi familia, porque cuando llegaba a casa lo pagaba con mi madre. Le faltaba al respeto. Y era triste. Era triste porque vosotros no conocíais mi situación. 11 millones de personas no tienen papeles. Tenemos, además, aproximadamente 5 millones de niños que están creciendo en las sombras de la ley. Son niños que están en nuestros colegios, están en nuestras iglesias, en las ligas menores, en los campos de fútbol, pero no son miembros totales de la sociedad. Ese es el principal reto en lo tocante a la inmigración estadounidense en el siglo XXI. Tenemos un sistema de inmigración obsoleto que no tiene un camino claro para estas familias y jóvenes. Y estas familias están echando raíces cada vez más profundas en la experiencia estadounidense. Esto es lo que vemos con los niños. Los datos de las consecuencias psicosociales que producen las tensiones que conlleva un estatus ilegal son abrumadores. Por tanto, la historia de la absorción de inmigrantes, de la integración de inmigrantes, es la historia que define el desafío de una educación estadounidense que avanza hacia el futuro. Millones de niños inmigrantes asistieron al colegio el año pasado en Estados Unidos. ¿Se les dará la oportunidad de ser ciudadanos plenamente comprometidos o pasarán a formar parte de una subclase desconectada de la sociedad? Deberíamos hacer lo correcto por esta nueva gente joven, pero también deberíamos hacer lo correcto por nosotros, por la gente mayor. Y lo correcto para la gente mayor es ayudar a la gente joven a ser todo lo fuertes que puedan ser, a ser adultos en toda su capacidad, que puedan llevar el peso del Estado y mantener a las personas de la tercera edad con todos sus derechos y prestaciones, porque ello dependerá de las generaciones jóvenes, predominantemente minorías. Porque no se puede simplemente presionar un interruptor dentro de 10 años y decir, oh, ojalá estos chicos hubieran recibido educación. Un momento, si no reciben esa educación a la edad en que deben recibirla, no estarán educados, así que será mejor hacerlo ahora. Yo crecí en Los Ángeles y en los últimos 30 años he visto cómo California se ha vuelto hispana. Los latinos están influyendo en cada aspecto de la vida aquí, desde la política a la cultura, pasando por la familia. No olvidemos que California es la quinta economía más poderosa del mundo, así que estamos hablando de un mini país dentro de Estados Unidos. A donde va California es hacia donde va el resto del país. Mi padre nació hace 80 años en la frontera entre México y Estados Unidos, en El Paso, Texas. Sus padres formaron parte de la primera oleada de inmigrantes que cruzaron de México a Texas. Entonces la frontera era fluida, incluso imaginaria. Podías vivir con un pie en México y otro pie en Estados Unidos.
¿Diría usted que la historia del crecimiento de los latinos en este país empezó realmente aquí, en El Paso, Texas? En muchos sentidos, algunos nos referimos a esta ciudad como la isla Ellis del suroeste, porque ha habido mucha inmigración aquí. Pero incluso antes de la inmigración, por supuesto, los latinos ya estaban aquí, en Texas. Y ello se debe, por supuesto, a que los españoles llegaron a México, conquistaron México y luego viajaron a través del suroeste en busca de oro y otras riquezas. Bueno, basta con fijarse en los nombres de las ciudades: San Antonio, Los Ángeles o El Paso del Norte, que era como se conocía antiguamente. Los lugares que ahora llamamos California, Nuevo México, Nevada, Utah, Texas, Arizona, incluso partes de Wyoming y Colorado, antiguamente pertenecieron todos a México. Pero en 1846, Estados Unidos declaró la guerra a su vecino del sur. 2 años después, la guerra había terminado y México había perdido la mitad de su territorio. De la noche a la mañana, 100.000 mexicanos se convirtieron en extranjeros en una tierra que había pertenecido a sus familias a lo largo de generaciones. El Paso ha sido un cruce fronterizo crucial para muchos hispanos que venían a Estados Unidos. Por eso lo comparamos con la isla Ellis. A principios de la década de 1980, cuando me trasladé a vivir a El Paso, hace 32 años, no había muro. La gente cruzaba al otro lado libremente y regresaba al final del día. Trabajadores domésticos que trabajaban en las casas, en jardinería y otros trabajos matutinos, jornaleros, como nosotros los llamamos, cruzaban con toda facilidad de la frontera, iban a trabajar y regresaban a casa por la noche, a Juárez. Esa es parte de la historia de esta región y otras partes a lo largo del Río Grande. Yo estuve aquí hace 15 años y ese muro todavía no estaba aquí. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, lo que ocurrió fue el 11 de septiembre, el miedo a los terroristas y la propaganda acerca de inmigrantes entrando por la porosa frontera. Y el hecho de que entre ellos pudiera haber terroristas ha creado una atmósfera de miedo y desconfianza. Y los políticos lo han utilizado para sus propios fines, para ser elegidos y fomentar el miedo, ideas antiinmigratorias y su estrecha visión de la naturaleza humana. Este muro es un ejemplo del pésimo entendimiento humano de los pueblos y de la historia. Y tengo la esperanza de que en última instancia se derribe, se derribará. Desde aquí vemos el área metropolitana de El Paso, Ciudad Juárez. Como pueden ver, es todo una sola comunidad. Siempre ha sido una comunidad El Paso y Juárez, excepto por las barreras divisorias que pueden ver. Esa es la autopista interestatal I-10, aquí, en el lado de Estados Unidos. Si miran al fondo, donde están aquellos árboles verdes, eso ya es Juárez, México. Y al lado está lo que nosotros llamamos el Puente Libre, porque no hay que pagar peaje para cruzarlo de un lado a otro, y es uno de los puentes más grandes de la frontera. A su lado está la famosa X, que es una escultura que representa la mexicanidad, la cultura y la identidad mexicana.
Los vínculos familiares son muy fuertes aquí. Mi mujer es un ejemplo de ello. Ella nació en El Paso, creció en El Paso, pero pasa los veranos en Delicias, Chihuahua, con sus tías y tíos. Su madre es de Delicias, Chihuahua. Estamos muy unidos. Vínculos familiares, cultura, negocios. Los juarenses vienen a comprar a South El Paso cada día, contribuyendo a nuestra economía con más de $1.000 millones en negocio, solo en la zona comercial. De modo que este puente representa un inmenso, un enorme impulso económico para Estados Unidos, porque esos camiones traen productos que representan miles de millones de dólares. Miles de millones de dólares. La historia de la reconstrucción de Estados Unidos por los latinos es la historia de los nuevos americanos, los viejos americanos y los doblemente americanos. Compartimos un espacio, compartimos una patria, compartimos un continente que está cada vez más interconectado, que es cada vez más frágil, cuyas fronteras son cada vez más elusivas. Los latinos llevan formando parte del juego de ping-pong político en Estados Unidos más de 100 años. Cuando es bueno para la economía, los inmigrantes son invitados a trabajar en el campo y en las fábricas. Cuando el miedo toma el control y las políticas cambian, se les expulsa. Pasan de ser deseados a ser denigrados. Hay una dispersión total de hispanos a lo largo y ancho de Estados Unidos. Si echáramos un vistazo a un mapa de 1990 o 1995, veríamos un gran apiñamiento de hispanos en lugares como Los Ángeles y Nueva York, ciudades de Texas, Miami, etc. Pero si miramos una imagen en movimiento que nos muestre el paso del tiempo, con los datos censales y otras estadísticas, comprobaremos que se ha producido una dispersión hacia otros lugares. Y la razón es que la gente tiene puestos de trabajo que se necesitan ocupar. Iowa está en el centro de Estados Unidos. Ha sido tradicionalmente un estado con mayoría blanca, pero como muchas comunidades del Medio Oeste, su población ha disminuido. He venido aquí para ver con mis propios ojos cómo los latinos están revitalizando esta parte del país. Pero si miramos la media de edad de la población blanca de Iowa es muy alta. Los jóvenes crecen en Iowa, van al instituto en Iowa, puede que vayan también allí a la universidad, pero luego se marchan a otras partes de Estados Unidos porque no ven oportunidades en Iowa. Ottumwa es un lugar donde los inmigrantes son muy bien acogidos. He conocido buena gente aquí que han trabajado duro para convertir su ciudad en un lugar más diverso. Entonces, de alguna manera, Iowa ha sufrido muchos cambios. Sí, antes casi cada granja tenía ganado. Y hoy eso ha cambiado. Las granjas son mucho más grandes y muchas de ellas ya no tienen ganadería. Pero seguimos teniendo muchas explotaciones importantes de porcino y algunas lecheras, aquí en el condado. Cargill Meat Solutions empezó a aumentar el número de plantas de procesamiento de cerdo. Tenían alrededor de 1.200 empleados en la época, cuando tuvo lugar el incendio. Estoy hablando de 1998 y 1999, ese periodo. Tuvieron que tomar la decisión de si permanecían o no en la comunidad. Y nos dijeron que si se quedaban, necesitarían expandirse y traer gente de fuera de la comunidad porque nuestra fuerza laboral no era lo suficientemente grande. Antes, nuestra comunidad era blanca, prácticamente en un 90%, caucásicos. Muy pocos negros y muy pocos latinos. Había algunos. Así que aquello supuso un gran cambio. Y sabíamos que iba a tener un efecto. Sabíamos que nos iba a ayudar a avanzar económicamente. Y eso era lo que nos interesaba. Así que decidimos que debíamos empezar a fomentar la diversidad. Y muchos de ellos serían latinos.
Y muchos latinos pasaron de trabajar en fábricas a abrir sus propios negocios. ¿Cómo lo hicieron? Hay muchos recursos en la comunidad para ayudar a estas personas emprendedoras. Por ejemplo, la Credit Union es muy amable con ellos. Otro ejemplo, ni siquiera requerimos número de seguridad social para abrir una cuenta. Y pueden obtener un préstamo sin tener tarjeta de residencia. Les basta con el pasaporte o la matrícula consular. Entonces, ¿puedes venir aquí y básicamente abrir un negocio sin tener papeles? Exacto, exacto. La banda toca en tu honor. Y aunque no salgas de traje serenata, ya pedí linda güerita y el corrido soy. ¡Hola! Pásale, jefe. Este no tiene nada, mire. 2, 4, 6, 7, 8. ¿Son 8? 8. Pásale, jefe. Es que es grande, mire. Este es de 40, nomás trae 40 la de esta y las cajas normalmente trae 60. Por eso en la Walmart los está a 99, pero es que este es grande. Sí. Esto está doble. Sí. Se ponen bien bonito después. Sí. Sí, ahí sí me dan todo más barato. ¿Cuántos años tiene aquí? Yo tengo, ya voy para 5 años. Pero que ya conozco yo mis clientes, ya los conozco, toda la gente. Sí, ya platico con ellos o así. Por eso yo cuando entran tengo que hablarles porque siempre la gente ya sabe que les hablo y cuando no les hablo, como que sienten, como que me miran muy apagado. Sí. ¿Y toda su familia trabaja aquí? Sí. Sí, mis hijos y... Bueno, él anda en la universidad, mi hijo que anda en la universidad y viene, me ayuda el viernes cuando sale, se viene y el sábado y el domingo me ayuda y entre semana va y estudia. Y mi niña ahorita anda de vacaciones de la escuela, pero en las tardes me ayuda ella aquí a atender la caja. Sí. ¿Es su mujer? Y mi esposa, sí. Mi esposa. Sí, ella siempre está aquí. Ella y yo estamos aquí siempre en la caja. ¿Va a sacar carne ahora para el 4 de julio? Sí, ahí para estar con los hermanos. Ah, las tiene, vinieron de visita. Vinieron no, hermanas en Cristo. Oh, está bien. ¿Por qué dejaron México? Porque allá la vida está muy dura. Allá, pues la gente estamos pobres, pues todos, y andamos buscando mejor vida. Sí. 33,60. Esta es una tienda chiquita, pero son los que mueven el mercado más que todas las otras personas. Sí, la gente hispana. Sí, porque uno viene, pero como trabaja, también sabemos comer. Órale, pues. ¿Eso es suyo? Eso no. También. La dejaron venir sola. Hay oportunidades de trabajo en Iowa y creo que muchos de los nuevos grupos hispanos que llegan se dan cuenta. Y el sector empresarial de Iowa debe estar encantado porque esta gente le devuelve la vida a sus comunidades. Y no solamente en Iowa, en una zona muy extensa de Estados Unidos que comprende la zona central, las grandes llanuras, el medio oeste, las zonas rurales del noreste e incluso el oeste de las montañas rocosas. La gente espera la llegada de estos inmigrantes latinos como agua de mayo. Y estos movimientos van a continuar y a desarrollarse aún más con la llegada de la segunda y la tercera generación de hispanos a Estados Unidos. ¿La gente viene de dónde aquí que vienen? Tenemos gente de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua y mucho morenito que es de Etiopía, de Uganda, de que han venido a trabajar y hasta chinos. Esta es la persona que tú enviaste. Este es el banco donde va a ir a recoger y esta es la clave. Cantidad de recojo 510. Me firmaste y ya estamos listos para cobrar. ¿Y trabajan dónde? Muchos trabajan en las plantas, en las matanzas de marranos, de res, de pollos. Hay otras de crianza de puercos que son unas ranchitos. También aquí viven y se van y trabajan. Trabaja la mayoría en la compañía, en la Cargill, ahí en la matanza de puercos. La Cargill, que es la que mantiene al pueblo.
Se trata de poblaciones jóvenes, que tienen más hijos que la media habitual de la población autóctona, algo que se había convertido en un verdadero problema demográfico. El estado de Iowa estaba envejeciendo, cada vez había más ancianos, y las escuelas se estaban vaciando por los cambios en la agricultura que hemos comentado antes. Y la llegada de familias numerosas ha revitalizado la región. Trabajamos mucho el tema de la integración, pero siempre digo que los niños serán finalmente la solución. Mucha gente joven se marcha mientras que la gente mayor se queda. ¿Cómo han vivido esa transición? ¿Ha sido fácil para ellos ver cómo cambia su vida así? Bueno, había mucha inquietud. El miedo fue, probablemente, el sentimiento que más trabajo nos costó superar. Las personas mayores como yo teníamos miedo y nos preguntábamos, ¿qué tipo de vecinos serían los latinos? Y durante todo este periodo de transición del que hemos estado hablando, nos dimos cuenta de que los latinos no eran muy distintos a la población local, a los ciudadanos de Iowa. Sus pilares son la iglesia, la familia y el trabajo. Ponlas allá adentro. Mira, pues ayúdale a Rafita a ponerla esa más allá. A ver. No, yo me... Mira, agarro, me dijiste que está bien pesada. De por sí. El tamañito. ¿Ustedes están bien aquí en su ranchito, aquí en Iowa? Sí. Sí, pues sí. Es un pedacito de México. Está la tierra, está el campo, está el aire, estás libre. Sí, aquí en este país sí hay muchas oportunidades para la gente que quiera trabajar bien. Se puede lograr lo que uno Anhela. Sí anhela. ¿Hoy día sus raíces están aquí? ¿Hoy día? Sí, yo creo que sí. Están aquí y algunos familiares. Ya nuestros hijos están estudiando, viendo su futuro como americanos. Entonces, ¿es cierto que su futuro está aquí en los Estados Unidos? Creo que sí. La población de Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo, dentro de lo que ahora se denomina la clasificación racial, una población blanca con una herencia predominantemente anglosajona. Pero cuando analizamos los resultados del censo de población, se observa una clara disminución de la población blanca menor de 18 años en Estados Unidos. La única categoría que crecerá de aquí a 10 años entre la población blanca será la gente de mi edad, las personas mayores de 65 años. Si no tuviéramos a estos jóvenes, la población activa disminuiría y aumentaría la carga social de la tercera edad. La población activa ya no podría asegurar la cobertura social de las personas de edad avanzada. Varios países se enfrentan actualmente a este tipo de situación. Japón se enfrenta a esta situación, Alemania también. Pero nosotros tenemos la fortuna de tener a estos jóvenes aquí. Y siempre digo que deberíamos estar agradecidos por ellos. Son un regalo demográfico para Estados Unidos. La gente que he conocido en Ottumwa no hace diferencias con los latinos. Los llaman los nuevos iowanos. Los latinos no solo se han adaptado, sino que están transformando esta comunidad. La mejor forma de comprender su nivel de integración es visitar la iglesia. Señor, esté con ustedes. Que Dios les bendiga. Recordamos la misericordia de Dios. ¿Qué le parece que la población hispana esté volviendo a llenar las parroquias? ¿Son tan necesarios como lo han sido a la hora de revitalizar Ottumwa y otras ciudades? Bueno, todas las religiones organizadas están experimentando una disminución de sus feligreses. Ahora los hispanos están llegando y son culturalmente católicos,
no solo profesan en su mayoría la religión católica, sino que provienen de una cultura católica y han revitalizado muchas parroquias. En la actualidad, la mitad de las iglesias católicas en Estados Unidos son multiculturales y multilingües. La Iglesia Católica de Ottumwa es una iglesia progresista. Cree en la justicia social. Sus curas y sus monjas trabajan a favor de los derechos de los inmigrantes. Aquí tenemos un papel y pueden firmar su nombre y pueden decir que tienen lugar en su casa para cuántas personas. Si necesitan más información, yo lo tengo aquí. Gracias. ¿Cree que sus parroquianos ven con preocupación el problema de la inmigración? Bueno, tenemos un problema con los inmigrantes, pero también tenemos un problema como país. Nuestra política de inmigración tiene enormes lagunas y tenemos que hacer algo al respecto. Hay 13 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos y habrá que hacer algo al respecto. No podemos expulsarlos y no podemos castigarlos. Y se trata de una población muy activa en la comunidad, sí, aunque muchos carezcan de documentación legal. Sí, son todo lo activos que pueden ser. Sin embargo, yo creo que para seguridad de Estados Unidos, lo más conveniente sería integrarlos plenamente en nuestra sociedad, darles papeles y convertirlos en ciudadanos plenos para que adquieran los derechos y asuman las obligaciones asociados a la ciudadanía. Cada 4 años Iowa se convierte en el centro de atención de todo Estados Unidos. Es en este pequeño estado donde arrancan las primarias presidenciales, de modo que los candidatos pasan mucho tiempo haciendo campaña aquí, visitan ferias, dan discursos y gastan millones de dólares en anuncios de televisión. En 2016, por primera vez en la historia, 2 latinos participan en la carrera hacia la Casa Blanca, Marco Rubio y Ted Cruz, ambos republicanos. Su retórica anti-inmigración les ha alejado de la mayoría de los votantes latinos. Una vez más, la inmigración es un tema polémico en la carrera electoral. Voy a respaldar y a apoyar lo que el presidente Obama ha hecho para proteger a los hijos de inmigrantes y a sus familias. Y tomaré acciones ejecutivas para impedir las extradiciones. Como ya he dicho, si no podemos conseguir una reforma integral de la ley de inmigración, que es tanto una necesidad como un deber, para ir hacia una obtención de la ciudadanía que ayudaría a crecer nuestra economía, entonces llegaré tan lejos como me sea posible. Ambos partidos necesitan el voto latino para sobrevivir, pero los republicanos han estado lanzando discursos claramente anti-inmigración durante la campaña. Bueno, los políticos que tratan de abrazar los viejos valores del no a la inmigración. Somos un país mayoritariamente blanco y tenemos que tener miedo de las nuevas minorías raciales que entran en Estados Unidos. Lo único que hacen es aferrarse a una estrategia que les ha funcionado durante décadas y décadas. Pero llevan una venda en los ojos. Puede que les funcione durante 1 o 2 elecciones más, pero están quemando sus últimos cartuchos. Cuando México nos envía a su gente, no nos envía lo más granado. No envían a gente como ustedes, ni como ustedes. Nos envían a gente que tiene un montón de problemas y que van a traer sus problemas consigo. Son drogadictos, son delincuentes, son violadores, y entre ellos supongo que también hay buenas personas. Pero yo hablo con la Guardia Fronteriza y ellos mismos te lo dicen. Hola, ¿qué tal amigos del 92.7 La Onda Latina? Bueno, pues mi nombre es Andrés. Y yo soy Lorena. ¿Y somos? La Onda Latina. Claro que sí, un saludazo a todo el sureste de Iowa. Bueno, pues estamos transmitiendo desde el 416 East Main para todo el sureste de Iowa. Saludos a toda mi gente. ¡Feliz Día de la Independencia! La Onda Latina. Donald Trump está corriendo para presidente y su comentario fue de que cuando México manda a su gente a Estados Unidos, no está mandando a lo mejor
de los mexicanos. Yo quiero saber qué es lo que piensan ustedes. Buenas tardes, la Onda Latina. Buenas tardes. ¡Ahí estamos! Soy María Mérida. Oye, a ti, ¿qué es lo que más te duele de los comentarios que él hizo? Que es un estúpido ignorante. No se da cuenta que nosotros somos una mano de obra para Estados Unidos. Que no venimos a hacer daño, venimos a aportar. Exactamente, estamos aquí para aportar, no para hacer daño. Que trabaja aquí en América con papeles y sin papeles, a todos nos quitan taxes igual, impuestos igual, compremos, trabajemos, y eso no se da cuenta. Oye, Mariso, como quien dice, tú no vas a votar por él, ¿verdad? Por supuesto que no, lo voy a votar para la basura. ¿Lo vas a botar a la basura? Así es, no, hombre, de veras, este compadre de veras se ganó el odio de totalmente todo, no solamente a los mexicanos, todos los latinos, ofendió a todo el mundo. Así, oye, ¿nos vamos con algo de música o nos tenemos que ir a comercial? Los mandados. Los mandados. Esta va para Donald Trump. Esta va muy en especial para Donald Trump. ¡Ay, no más! Cuando algo pasa mal o bueno, lo que sea, nosotros nos enteramos primero porque la gente nos llama esto, aquello. Tenemos una conexión con la comunidad hispana que impresionante, de que es algo muy en especial también para nosotros. Como ahorita lo de la política va a ser así, va a ser por los próximos 2 años, hasta que haya nuevo presidente. Todo esto de las elecciones, de las primarias, de todo lo que va a estar pasando, vamos a estar informando todo eso. Ya he entendido que hablaba mucho de Donald Trump. ¿Están buscando la vota latina, los candidatos ya? Yo pienso que todos quieren los votos, el voto latino. Pero hay una gente que pues todavía está muy cerrada, yo creo. Entonces, no sé si esa es su manera de buscar el voto latino, pero no creo que le vaya a funcionar ese. Los medios de comunicación en habla hispana juegan un papel unificador en la vida de los latinos que residen en Estados Unidos. En la actualidad, la población hispana representa alrededor de un 17% de la población total estadounidense, pero solo contamos con 3 senadores. Es imposible que 3 senadores representen a 55 millones de personas. Jorge Ramos, un periodista que trabaja en los medios de comunicación hispanos, ha venido a llenar este vacío. Todos los latinos que viven en Estados Unidos lo conocen, ya residan en Los Ángeles, El Paso, Ottawa o Washington, D.C. De modo que me he desplazado hasta el canal Univisión, donde el señor Ramos copresenta el informativo de la noche. Cuando comentas que estás presentando un noticiero en español, puede dar la impresión de que solo va dirigido a una minoría y que el impacto y la influencia serán mínimos. Sin embargo, en algunas de las ciudades más importantes de este país, el informativo más visto y el programa de radio más escuchado son en español. Y estoy hablando de Los Ángeles, Houston, Miami, Chicago, Nueva York. Esto es algo nuevo. Antes no teníamos esa clase de poder, pero los números hablan por sí mismos. 5, 4, 3... El Papa Francisco llegó hoy a Bolivia procedente de Ecuador en la segunda escala de su viaje por Sudamérica. Solo permanecerá unas 4 horas en La Paz para evitar que esté expuesto por mucho tiempo a la extenuante altitud. Le contamos a nuestro público lo que pasa en el mundo, lo que pasa en su comunidad y lo que pasa en su país. Pero al mismo tiempo esperan de nosotros mucha más información que les ayude en términos de asistencia sanitaria, en términos de educación y en términos de política. Y, por lo tanto, nuestro papel como periodistas es mucho más amplio. No somos simplemente las personas que les informamos de lo que pasa, sino que en ocasiones nos convertimos en sus portavoces y a veces incluso en activistas. Recientemente ha sido elegido como una de las personas más influyentes de Estados Unidos por la revista Time. ¿A qué cree que se debe? No creo que sea por mí. Creo que simplemente representa el hecho de que soy latino. Un latino que tiene una voz. Un inmigrante que tiene una voz.
Y la realidad es que aquí, en este país, hay muchos inmigrantes que no tienen voz. Creo que el papel de los periodistas hispanos en la política en los últimos años ha ido cambiando, pero básicamente lo que estamos diciendo a nuestro público es lo que es importante y lo que no lo es. Hace algunos años era posible que un candidato no hablara español y les bastaba con pronunciar algunas palabras sencillas en español como hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos, para que muchos latinos votaran por ellos. Ese fue el caso del presidente George W. Bush. Obtuvo un 44% del voto hispano en su segunda elección. Se dio cuenta de la importancia del voto hispano, pero esa era la vieja forma de hacer política. Pronunciaban algunas palabras en español, hacían unas cuantas promesas y obtenían el voto hispano. Bueno, en la actualidad es imposible para cualquier candidato ganar la Casa Blanca sin el voto hispano. Y ellos saben que tienen que hablar con nosotros, tienen que hablar en nuestros informativos, tienen que hablar con nuestra organización y tienen que hablar con periodistas hispanos, porque de lo contrario no pueden llegar a los hispanos. Y sin el voto latino, y esa es la nueva regla en la política estadounidense, sin el voto latino nadie puede llegar a la Casa Blanca. Como suele usted recordarme, mi mayor fracaso hasta ahora es que no hemos conseguido una reforma integral de la inmigración. Así que vamos a continuar trabajando en ello. Pero no es fácil. Durante su segunda campaña presidencial, Barack Obama sabía que tenía que someterse a las preguntas de los periodistas hispanos con el fin de atraer a los votantes latinos. El presidente Obama también habló español en anuncios de campaña transmitidos en canales hispanos. En los jóvenes conocidos como los Dreamers, veo las mismas cualidades que Michelle y yo tratamos de inculcar en nuestras hijas. Respetan a sus padres. ¿Pero fue suficiente que hablara en español? Por supuesto que no. Fue su promesa de implementar una reforma de la inmigración lo que convenció al 71% de los latinos a votar por él en 2012. Recordar que ningún obstáculo es muy grande, ningún camino muy largo. Soy Barack Obama y apruebo este mensaje. Las minorías raciales que votaron a Barack Obama marcaron la diferencia a su favor por la forma en que está configurado nuestro sistema electoral. Eso fue lo que le permitió ganar en suficientes estados en 2008 y en 2012. La gran participación, en particular de los votantes negros, pero también de los votantes hispanos, le hizo obtener grandes apoyos frente al candidato republicano. Poco después de la reelección de Barack Obama, la revista Time publicó una portada con el título Yo decido, en la que se afirmaba que los latinos decidirán el próximo presidente de Estados Unidos. ¿Es eso cierto? Es cierto. Creemos firmemente que el camino hacia la Casa Blanca será pavimentado por los votantes latinos. Y si los latinos son el futuro de este país, tenemos que tomar las riendas de ese futuro. Tenemos que movilizar a los latinos, tenemos que implicarlos. Y en última instancia, tenemos que conseguir que formen parte de nuestra democracia y del tejido que conforma nuestro país. Y eso está pasando ya. Estamos viendo ciclo electoral tras ciclo electoral, saltos cuantitativos en el número de latinos que participan en las elecciones, y eso está transformando todo el país. Regreso al punto de partida de mi historia, Los Ángeles. Criada en la década de 1970, siempre creí que tendría que escoger entre mis dos identidades, chicana o estadounidense. Hoy en día estos jóvenes no tienen que hacer una elección, pueden ser ambas cosas, latinos y estadounidenses. Ellos son el nuevo rostro de Estados Unidos.
Lo que me gusta contar es que cuando el hijo o la hija de un inmigrante entran en una escuela infantil, ya sea en nuestro distrito, en el sur de California o en otras escuelas de Estados Unidos, es posible que no hablen inglés. 9 años después, esos chicos o chicas van a un instituto estadounidense y quieren ser animadoras o jugadores de fútbol americano o prefieren entrar en la banda de música. Y en cada instituto estadounidense hay una banda de música y un equipo de fútbol americano con animadoras. Y luego quieren cursar estudios preuniversitarios e ir a la facultad. Acabamos de crear un estadounidense, pero con un sabor latino, ¿verdad? Este ha sido un país de raíces germano-europeas durante más de un siglo, desde la década de 1800 hasta la década de 1940. Y ahora, durante los próximos 100 años, vamos a ver una gran presencia latina, y eso va a cambiar el país. He hablado con muchos demógrafos que están señalando ya este cambio, esta revolución en marcha que se está produciendo en Estados Unidos. Y todos coinciden en que los líderes políticos de este país no le están prestando atención. No escuchan lo que este país tiene que hacer para asumir este cambio. Bueno, los líderes políticos son irrelevantes porque no se puede hacer nada contra el hecho de que hoy hay 55 millones de latinos y en el futuro serán 100 millones. Es un proceso irreversible. Con o sin líderes políticos, si sean conscientes o no de lo que está ocurriendo en este país, la revolución está en marcha. Es la onda latina que está afectando absolutamente a todo. Se puede aceptar o negar este hecho, pero el que lo niega simplemente no está viviendo en este país.